muy amable. Antes de iniciar la presentación que me corresponde, quiero agradecer al doctor Arturo Oropeza la confianza y esta gran obra que él encabeza. Ser parte de él realmente es algo que sin duda alguna me llena de un beneplácito, aún más procediendo de origen boliviano. Y por lo mismo es muy grato compartir esta mesa con el doctor Luiselli. Comparto plenamente su opinión, sin embargo quisiera ampliar la presentación del doctor Luiselli y no abocarme única y exclusivamente al caso de Brasil, sino hablar de una perspectiva más genérica, involucrando también a otros países. Agradezco a IDIC, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y al Colegio de México. Me voy a referir al artículo que aparece en el tomo 2, pero abundaré algo más a partir de una pregunta que hizo el doctor Oropeza hoy en la mañana. A propósito, ¿se da un desorden en el mundo global? Él contestó que sí, que era muy fácil, y yo quisiera retomar este planteamiento para el caso latinoamericano. En América Latina existe un desorden. Dicho de manera también simple, sin embargo, este desorden tiene factores causales que no solo proceden de esta recomposición del orden mundial. Esta recomposición va acompañada de la inserción de América Latina en el proceso de globalización. Y esto va a generar inicialmente en la década de los 90, inicio a finales de los 80, un desorden regional, porque no todos los países suben al tren de la globalización, le hace al coche de primera, estoy hablando de América Latina. Algunos se suben al coche de segunda y algunos más, digamos, al furgón. Le hace el Caribe, exceptuando República Dominicana, y Centroamérica, exceptuando Costa Rica y Panamá. Hago esta distinción por algo importante a propósito de la recomposición de la tipología hoy de América Latina, que procede de los organismos regionales desde ese periodo. Hoy, para referirse a América Latina, estos organismos no hablan de países subdesarrollados, no hablan de países dependientes ni de capitalismo periférico. Hoy hablan de países emergentes, de países en vías de emergencia, de países de riesgo y países de alto riesgo. Es decir, que solo 3 países son países emergentes de América Latina. Léase Brasil, ya comentado por el doctor, Chile y México, no necesariamente en ese orden, pero si podemos satisfacer la audiencia, México primero, segundo Brasil y tercero Chile. Los demás, Argentina, Colombia, Perú, son países en vías de emergencia, incluido Costa Rica. La tercera categoría, países de riesgo, toda Centroamérica, exceptuando Costa Rica y Panamá. Léase de otra manera, son países no viables al futuro, y este es el gran dilema. La cuarta categoría, países de alto riesgo, el Caribe, exceptuando República Dominicana, y este es el gran problema para entender el impacto de esta recomposición mundial en la región latinoamericana. Por otra parte, el desorden existe, otro factor causal en la región, porque las reformas estructurales de primera y segunda generación, el doctor también, sin duda alguna, acompañó como testigo ocular en el Brasil y en otros países, sobre una institucionalidad premoderna. ¿Qué quiere decir? Se implementaron todas las reformas económicas, fiscal, educativa, reforma del Estado, ¿sí?, en pilares institucionales, ¿sí?, que como tal se fueron desdibujando y desquebrajando. Ese es el gran dilema que hoy aparece en América Latina. Otro factor causal, ¿sí?, la crisis de las ideas. En 1989, ya se ha abundado hoy en la mañana, el impacto que provocó la caída del muro de Berlín. Entre otras consecuencias fue la crisis de las ideas. Se colapsó en América Latina todas las tendencias político-ideológicas.
desde el nacionalismo y el populismo, la vertiente de Getúlio Vargas, la vertiente social cristiana, Eduardo Frei, la vertiente socialdemócrata, Ricardo Lagos, y todas aquellas. Es decir, que en América Latina, salvo opinión en contrario, ¿sí?, surgió un centro no definido. Y hoy por hoy, si observamos, que es otra de las razones también del desorden, en América Latina hay 620 partidos políticos. Es decir, es una ofensa al régimen de partidos o a los sistemas políticos. Hubo un país, menos mal que ya redujo la cantidad de partidos, que tuvo 76 partidos, teniendo una población de 9 millones. Es dramático el panorama. Es decir, se desdibujó la política, lo que Tenzer llamó en su momento la despolitización. De ahí que, ¿no es cierto?, gente procedente de distintos sectores de la sociedad fueron ungidos como mandatarios. El caso de Martinelli, el hombre más rico de Panamá, que hoy no está en Panamá, fue presidente de la República. Cantante de rock en Haití llegó a la presidencia. Un obispo en ejercicio llegó a la presidencia de Paraguay. Y podemos seguir hablando de ejemplos muchísimos que dicen relación con el cuadro hoy vigente, institucional y democrático de América Latina. Otro aspecto importante, ¿sí?, que el PNUD en su momento, 2004, habló de estados fallidos, que en el caso latinoamericano no se dio, pero ¿qué es lo que se dio hasta el presente? Democracias fallidas y gobiernos fallidos. Y podemos no solo mencionar, a propósito de las renuncias, 13 mandatarios en América Latina han renunciado hasta la fecha, incluido el último de estos últimos días, Kuczynski. Es dramático, más allá de las renuncias provocadas, la corrupción. 3 exmandatarios de El Salvador sometidos a juicio, 3 expresidentes de Costa Rica sometidos a juicio, en Guatemala 3 y el otro prófugo 4. Realmente el panorama de la institucionalidad deja mucho que desear. 1.894 reformas a los distintos preceptos, sí, de la normatividad definida por el Estado de Derecho en América Latina. Solo 4 países lograron recomponer su sistema jurídico para adaptar a las actuales circunstancias. De manera que el desorden está presente, pero podemos dar otros ejemplos de este desorden. Y junto con ello también es la decodificación que el doctor Oropesa mencionó hoy en la mañana. Uno busca en la región, estoy refiriendo a América Latina, normas, principios, ética y valores y no las encuentra ni con lupa. Y este es el problema causal de la violencia, de la criminalidad, entre otros factores. Otro problema importante, ¿dónde y en qué espacio institucional se va a recodificar América Latina? La Iglesia no, porque existen 114 tendencias religiosas en América Latina. La Iglesia ya no es monolítica como en el pasado, y este es el gran problema. ¿Dónde se va a recodificar? En la familia, porque la familia también está en crisis, producto de la decodificación. La confianza en América Latina no existe. 6 de cada 10 vecinos desconfían de su vecino. Todo esto se ha estudiado en 14 capitales de la región. 7 de cada 10 parejas desconfían de su pareja. Es decir, el respeto por el otro, que es el soporte de la democracia, se está también desdibujando en la región. Y este es otro de los grandes problemas. Y junto con ello, además, ya señaló el doctor Lucio, a propósito de la crisis de los procesos de integración. Y quiero comentar algo que él lo dijo con mucha propiedad. UNASUR surge en el marco de una concepción político-ideológica más que económica, es una opinión personal. Se define en Isla Margarita, se firma en Brasilia. ¿Quiénes están presentes? La Declaración de Buenos Aires, la Declaración de Cochabamba. Los gestores fueron Lula, pero también Hugo Chávez. Y detrás de aquel proceso estuvo también Cuba, no nos olvidemos. 50.000 miembros del ejército cubano se desplazaron a Venezuela
No nos olvidemos de aquello. Y uno se pregunta, ¿y qué han hecho y qué hacen? De manera que son respuestas que la historia a futuro tendrá que dar cabida a esta nueva presencia. En estas circunstancias, esta nueva tipología evidentemente va a generar, ¿sí?, un proceso que también está en crisis, la integración de los países bolivarianos, que de bolivarianos queda muy poco. Si nos remitimos a lo que está sucediendo con Venezuela, lo que pasa con Nicaragua y con Bolivia. Surge como tendencia la reelección indefinida. Imagínense, son sistemas unipartidistas. Desapareció el bipartidismo y el multipartidismo. Y si existe aquello, es un sistema pseudopartidista, que es otro problema que tampoco podemos dejar de lado en esta situación regional latinoamericana. Entre el 2003 y el 2013, señaló el doctor, también la década de oro, no es la década perdida, es el auge del precio de las materias primas, ¿sí? Y la CEPAL señaló que pese al auge de esa década de oro para América Latina, fue una década que desencantó a los organismos internacionales, porque América Latina se consolidó como exportadora de materias primas. No supieron qué hacer con esos recursos procedentes de ese auge. No recompusieron los mercados internos en absoluto. El 40% de la exportación de las materias primas, solo el 5% tiene un valor agregado. Es decir, seguimos exportando como en 1950 y en 1960. Y esto es dramático para la totalidad de los países, teniendo presente no solo Brasil, también lo tiene Chile y lo tiene Perú, el litio, que es un nuevo metal estratégico del futuro. Y sin embargo no sabemos qué hacer con ello, y me refiero a Bolivia, que se concesionó íntegramente la explotación del litio, sin saber el valor estratégico de este producto. Algo también importante, la desigualdad, dicho por la CEPAL y Alicia Bárcena, hace que la región sea la más desigual del mundo. Esto es dramático. El 20% en promedio de la población latinoamericana concentra el 50% de la riqueza regional. Esto es gravísimo. Más allá del uno, de los datos que hoy escuchamos, el 20% concentra el 50% de la riqueza regional latinoamericana. De manera que el problema de la pobreza se queda chico frente a esta brecha que la CEPAL observa. Hay 168 millones de pobres, disminuimos de 246, es cierto. Sin embargo, de los 168, 70 millones están en el nivel de extrema pobreza. Eso es lo grave. Y algo que el doctor también mencionó, la informalidad. La informalidad está causando estragos en América Latina. 6 de cada 10 trabajadores están en el sector informal y 4 de los 6 no han terminado educación básica. Es decir, no saben leer ni escribir, y si lo leen no entienden lo que están leyendo. Esto impide un desarrollo tecnológico. Esto inviabiliza la productividad y la competitividad que los organismos regionales exigen de América Latina. Este es el gran problema. América Latina, con la cantidad de población ya mencionada, participa con el 1.9% de la inversión mundial en innovación y en tecnología. Y en promedio, de los presupuestos nacionales, solo se destina el 0.9% a innovación y a tecnología. Y esto genera un rezago enorme en términos de productividad y en competitividad. México tiene aproximadamente 24,000 investigadores en el SNI, o tal vez más, y 1000 disculpas si me equivoco. Preguntémonos cuántos tiene Nicaragua, cuántos tiene Honduras, o cuántos tiene Paraguay, o cuántos tiene Bolivia. O no los tiene, o carece de importancia este sector. De ahí el gran problema de la productividad y la competitividad con el que participa la región en el contexto internacional. Y a esto se suma el problema de la clase media latinoamericana.
El 30% de la clase media hoy, de la población, es parte de la clase media. Para el 25 será el 42%, aproximadamente 380 millones de clase media, con demandas y necesidades. Y la pregunta es, ¿dónde está la institucionalidad que va a dar cabida a esa población? Es un panorama serio. De esa población, solo el 13% tiene educación superior concluida. Es gravísimo. Y el 60% de esa población es pobre o encaminada a la pobreza. Clase media que se está empobreciendo. La movilidad ascendente no existe hoy. Hay una movilidad horizontal o descendente. Clase media que se está empobreciendo. Y además los ninis. Ya el doctor señaló la población de Centroamérica. Los ninis en América Latina superan la población de Centroamérica. Hay 48 millones de ninis en América Latina. 27 millones de jóvenes que no trabajan y 21 millones en estricto sentido son ninis. Y uno se pregunta, ¿y dónde están? ¿Dónde están esos 47 millones? ¿Qué hacen? ¿Sí? Están presentes, hacen algo. ¿Sí? Son espacios de reclutamiento para el sector informal o para otros sectores no convencionales, para no calificar de otra manera. Y este es el gran problema también que afecta a la región. Me quedan exactamente 2 minutos. En esta perspectiva, pese a este panorama que suena dramático, permítame decir, también ya lo dijeron hoy en la mañana, es la oportunidad para América Latina. Esta recomposición, este desorden, abre espacios. Y cabe aquí una segunda pregunta, que se suma a la primera. ¿América Latina tiene una agenda sobre el papel futuro que puede desempeñar en los próximos 7 años o no lo tiene? Porque si observamos, Fondo Monetario, Banco Mundial, OECD, están haciendo estudios prospectivos para el 2025. La el libro blanco de la Unión Europea definida el año pasado, dada a conocer los escenarios en los cuales la Unión Europea está trabajando, su objetivo de la Unión Europea 2025. China va más allá. Aún más, la declaración del Partido Comunista en su última reunión es una pieza no solo definida ideológica y políticamente, es la formulación estratégica más acabada para el mundo y para América Latina. Y América Latina tiene que darse cuenta de esta situación. Han habido reuniones en Santiago de Chile, encabezada por Sergio Vitar, el Club de Montevideo en Montevideo y otras reuniones, sí, organizadas también por CEPAL, para repensar el futuro de América Latina hacia el 2025. ¿Cómo hacer frente a esta ausencia de agenda, de política exterior y de definición estratégica de Estados Unidos? Estados Unidos no tiene una estrategia en esta versión que estoy mencionando. Y eso abre un espacio de oportunidad. Estados Unidos está menospreciando a América Latina, lamentable, más allá de todo lo que uno pudiera mencionar. En suma, además de América Latina, sí, Brasil es candidato a ser la 5ª potencia mundial, si no estoy equivocado. Y México la 6ª. Y México la 6ª o la 7ª. Sí. Y no nos olvidemos, Chile en América Latina es una potencia. Chile es importante. Más allá de su pasado militar, etcétera, es una potencia. Más allá de los conflictos territoriales con Bolivia, es una potencia. Y el futuro de Venezuela, el colapso de Venezuela será el colapso de Cuba, por toda la relación económica y política que trae aparejado esta situación. Finalmente, la Cumbre de las Américas en abril próximo en Lima va a ser muy importante. Esté o no el presidente peruano, porque Trump amenaza con llegar y habría que ver también. Y bueno, el presidente venezolano también amenaza con llegar. Lo cierto es que va a ser muy importante esta cumbre en las próximas semanas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias.